Vámonos con Mónica Hernández, La Cofradía de las Viudas. Este libro me llamó la atención desde que me enteré del tema, porque les voy a decir, es un tema que no es que fuera olvidado, ignorado, que estuviera, digamos, fuera de la vista. Lo que pasa es que es un tema que creo que estaba muy reservado para un público especializado. Y es el de las mujeres, las viudas, que básicamente sostuvieron a la industria editorial del virreinato, pero también en España, durante esos años, de lo que nosotros llamamos virreinato, que, serían, pues, entre los siglos XVI y XIX, también en España, ¿no? Que sería, digamos, como la época del barroco. Para que lo ubiquen, digamos, un poco en relación a la literatura y al arte, lo que estaba pasando en esa época, en el barroco, y en esos momentos las mujeres se volvieron en protagonistas muy importantes en la industria de los libros. Y pues Mónica Hernández tomó esa historia a partir de pues haber descubierto el nombre y la historia de una de estas mujeres, Paula de Benavides, que era una impresora viuda, y de ahí como que se empezó a preguntar por, pues ahora sí que qué onda con estas mujeres que en un momento en el que efectivamente las mujeres tienen muy pocas libertades, tienen muy poca agencia sobre su propia vida, hay que decirlo, las mujeres pasaban, digamos, del cuidado del padre al cuidado del esposo, tenían muy poca independencia, por eso también muchas escogían la vida conventual, porque pues eso les permitía estudiar, por ejemplo, al menos estudiar teología, leer y escribir, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con el famoso caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero en realidad las mujeres tenían, pues sí, muy poca agencia sobre sus propias decisiones, sobre sus propias vidas. Y en ese mundo, de pronto tienes a un montón de mujeres que no solo son dueñas de imprentas, sino que están involucradas muy directamente en ese negocio. Ahora, ¿por qué sucede esto? No es que un día un montón de viudas se juntaran y dijeran, oigan, ¿y si ponemos imprentas? No fue así, sino que era un proceso, digamos, más o menos natural en la sociedad novohispana, en la que, pues, cuando una mujer era esposa de alguien que tenía un negocio como una imprenta, pues al morir el esposo, las viudas lo heredaban y lo manejaban hasta que sus hijos, sobre todo hijos varones y principalmente el primogénito, pudiera ya encargarse del negocio. Y hay que imaginar que muchas de estas mujeres enviudan jóvenes, ¿no? Era muy común que se casaran con hombres mucho mayores que ellas y entonces pues enviudaban bastante jóvenes con hijos pequeños y por eso normalmente se encargaban de las imprentas. Ahora, como les digo, este es un tema que pues con el que te encuentras, por ejemplo, si estudias historia o historia del arte, como es mi caso, pues te encuentras con eso, ¿no? Cuando estudias virreinato, te encuentras con libros que en la información del impresor dice fulanita viuda de perenganito, ¿no? O la imprenta de la viuda de tal. Pero si bien es un tema que se ha estudiado mucho desde el ámbito académico, hay investigaciones sobre esto. O sea, si ustedes se meten ahora a Google y se ponen a buscar sobre mujeres impresoras en el virreinato, mujeres impresoras en España, desconozco si era el caso en otros países. La verdad es que solo ubico el caso de Nueva España y de España. Robert Darnton, por ejemplo, que es un gran historiador de estos temas, lo comentó en la pandemia, dio una plática para la Biblioteca Nacional de la UNAM y habló sobre las mujeres impresoras, las viudas impresoras, pero digamos que es un tema que quedaba ahí, ¿no? Quedaba como en los círculos de historiadores, de especialistas del virreinato, de especialistas en la historia de los libros, y realmente no había llegado tanto al público en general, o eso que llamamos el público en general, y por eso me interesaba mucho ver qué tratamiento le daba Mónica Hernández. Creo que lo hace muy bien, porque toma estas historias que son reales, ¿no? Se basa en personajes reales, se basa en un fenómeno real de la sociedad novohispana y echa a volar la imaginación de una manera increíble. Hay que decir que se da licencias, o sea, todo está bien fundamentado en la historia, creo. O sea, no hay nada que te suene así como que fuera de lugar en cuanto a lo que eran las tradiciones y las prácticas de la sociedad novohispana.
pero pues sí es una obra de ficción, o sea, no esperen, digamos, aprender de historia. Creo que sí da algunas claves para entender mejor cómo era la sociedad de esa época, para quienes son amantes de la Ciudad de México, como lo somos aquí, sobre todo para quienes me siguen del foco, creo que van a disfrutar las referencias que hace también a la ciudad, a los nombres antiguos de las calles, a ciertas iglesias, a ciertas construcciones, a ciertos negocios muy icónicos que había en la ciudad, pero digamos que no es un libro de historia. Y creo que también eso es muy importante que lo tomemos en cuenta cuando leemos ficción histórica o novela histórica. Es que creo que a veces somos muy injustos en quererle exigir a los escritores básicamente que nos enseñan historia, cuando no es un libro de texto, ¿no? O no es un libro de historia. Si quieren aprender de historia, lean a historiadores. Los novelistas creo que hacen un gran trabajo al acercarnos a momentos históricos a través de muy buenas historias, como es el caso de la Cofradía de las Viudas, pero bueno, es eso, es ficción, es una novela. Entonces, no lo tomen como que todo lo que está aquí escrito pasó y es real. Ahora, eso no significa que no sea una gran historia, porque realmente lo es. Y creo que también aprovecha Mónica Hernández esto que platicábamos, ¿no? Que el virreinato tiene esas historias que dan para mucho, que dan para imaginarse un montón de cosas, que son muy ficcionables. Y yo celebro mucho que pues los escritores se suelten a hacerlo, ¿no? Que nos den una buena historia con un muy buen chisme, con una muy buena trama, con personajes con los que conectas, que puedes entender, que puedes tener una empatía con ellos. Y todo esto está atravesado por un momento histórico o sucede en un momento histórico, pero al final es una muy buena historia de cualquier manera, ¿no? Además hay ahí pues la amenaza de la Inquisición, ¿no? Porque bueno, hay que decirlo, había también como un mercado negro de libros, había una circulación de libros prohibidos, porque la Inquisición en teoría tenía que pues aprobar todo lo que se imprimiera y todo lo que se importara para evitar que estas ideas como por ejemplo las de pues, los protestantes para empezar llegaran, ¿no? Que no llegaran los escritos de Lutero a la Nueva España, por ejemplo, que no llegaran pues básicamente pues escritos que se consideraran herejía, ¿no? Y entonces ella como que toma esa parte que también está basado en la historia, o sea, eso es real, eso sucedía, no es casual que la aduana de la Ciudad de México estuviera a un lado del edificio de la Inquisición, ¿no? Sí había un control muy estricto sobre esto. Entonces toma como estos hilos de, digamos, de la historia, de lo que está documentado, de lo que está registrado, y de ahí va entretejiendo una historia pues que la verdad está muy, muy, muy buena. O sea, se les recomiendo mucho. Creo que además lo van a disfrutar. Creo que hay ahí pues como que siento que hay historias con las que de verdad, como decía hace un momento, puedes conectar, con las que te puedes identificar, no solo como mujer, o sea, hay que decirlo, no creo que sea una novela, o sea, es una novela sobre mujeres, pero no creo que sea estrictamente una novela que solo vaya a apelar a lectoras, o sea, creo que a cualquiera le puede gustar. Pero finalmente son historias muy humanas, ¿no? Como que con las que siento que sí te puedes identificar muy, muy bien. Déjenme ver por aquí qué otros comentarios han estado haciendo, porque aquí veo que hay muchas cosas sucediendo en el chat. Déjenme ver. Por acá, bueno, me preguntan si ya vi la nueva película de Downton Abbey. Sí, ya la vi, sí me gustó. Yo soy muy fan porque, como les digo, todo está perfectamente investigado. Sí aprendes un poco sobre la época, pero la verdad es que son buenas historias dramáticas, trágicas, con de pronto algunos toquecitos de comedia que también se agradecen. O sea, yo creo que esa es una buena manera también de acercar la historia al público, es haciendo este tipo de cosas, donde se nota, como aquí nos dice Raquel Roja, se notan expertos historiadores, claro, historias donde se ve que hay una investigación o hay una asesoría histórica muy buena, pero que al final, pues es una historia que
que la pasas bien, ya sea viéndola en pantalla o, como en el caso de este libro, leyéndolo en un libro. Yo les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el jueves para echar chismecito cotorro por acá. Bye. Bye.